Hola a todos y todas, ¿cómo están? Mi nombre es Natalie Granda y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de mi podcast En Espíritu y en Verdad. ¿Cómo están? Quiero contarles que estoy muy feliz de estar acá de nuevo. He estado con una vida muy ajetreada, demasiado ajetreada, pero estoy, gracias a Dios, muy bien. Les quería comentar que estoy acercándome mucho más al Señor cada día y les quiero compartir un poquito de mi caminar espiritual, mental. Am, y yo siento que la vida muchas veces se pone dura y ahí es cuando nosotros queremos buscar al Señor. Y yo creo que este es un video que igual quiero tratar de centrarme mucho en la palabra de Dios, ya que su voluntad es algo que muchas veces nos cuesta seguir. Y me siento súper guiada a hablar de esto porque yo creo que es algo súper difícil cuando Dios ya nos dio una promesa sobre algo, sobre alguien. Es muy difícil poder creerle muchas veces porque a veces las situaciones están muy mal a nuestros ojos. Pero ¿qué pasa? Que aquí es donde llega Jesús y nos dice, oye, calma, no te preocupes porque yo si te di una promesa, yo la voy a hacer cumplir en mi tiempo. Amén. Dios es un Dios de paz. Fiel es el que prometió. Amén. Y eso es algo precioso porque en realidad muchas veces creemos que la promesa viene en nuestro tiempo. O sea, por ejemplo, Dios te dijo que esta persona iba a ser tu esposo o tu esposa o ibas a tener este trabajo y por ejemplo se abren las postulaciones del trabajo y tú como que intentas entrar en tu tiempo, ¿ok? Por ejemplo, entras un jueves y quieres postular un jueves y postulas y no quedas el jueves. Entonces tú dices así como, pero el Señor me dijo que este iba a ser el trabajo. ¿Y qué les puedo decir yo con esto? Es que Dios no obra como nosotros pensamos que va a obrar. O sea, por ejemplo, quizás ese sí es tu trabajo, porque no quizás. Si Dios te lo prometió y Dios te dijo, aquí es donde vas a trabajar, muy probablemente ahí es donde vas a trabajar, pero no significa que sea en tu tiempo. Y esto me ha costado mucho, porque el tiempo de Dios es perfecto. No sabemos eso. Amén. Pero muchas veces es difícil seguir ese tiempo, porque ese tiempo conlleva a cosas inesperadas. Ese tiempo no es lineal. En el proceso pueden pasar cosas duras, donde vas a sentirte mal, donde va a doler la vida, más de lo que duele otras veces. Pero ahí está Jesús diciéndote, oye, calma, estoy acá, no me he ido, te prometí algo, lo voy a hacer pasar. Pero, de hecho en Jeremías sale, en el tiempo yo el Señor lo haré suceder. Y voy a dejarle el versículo down below, en la descripción. Estoy igual muy contenta. A mi gato se los voy a presentar. Se llama Oliver, mi pequeñez, le digo yo. Y les puedo decir que Dios obra de manera súper misteriosa, gente. No crean que porque Dios no obró de la manera que ustedes creyeron que iba a obrar, eh, Él no va a obrar, porque Dios obra. Y Dios es un Dios, es un Dios de paciencia con los procesos. No es como que muchas veces Dios nos dice, va a pasar esto. Y Dios nos dice solo eso, ¿no? A veces hay gente que es llamada a predicar a otros lugares del mundo, por ejemplo. Y Dios a veces solo te dice, como a Moisés, cuando estaba él en la comodidad de su hogar, decía, ya estoy súper, estoy listo. Pero Dios es como, te voy a sacar de ahí. O sea, tienes que ir a este lugar y a este lugar. Dios es así, porque Dios tampoco muchas veces nos dice la película completa. O sea, creo que a veces Dios es más obvio y otras veces quizás es un Dios donde lo sentimos más silencioso, por ejemplo. Porque Dios nos pudo haber prometido algo, pero ¿qué pasa si pasaron cosas, ¿no? Pasaron cositas, como se le dice acá en Chile. Espero que lo digan, ya sé, espero que lo digan porque si no me voy a ver así como súper, no sé, pero no importa, chicos, no importa. Es bueno hablar de esto. Me gusta este podcast porque siento que puedo expresarme y ser como de apoyo de alguna forma. O sea, sé que es algo que igual necesitamos como creyentes, como cristianos, porque la voluntad de Dios es dura muchas veces.
el proceso es duro, más que la voluntad, porque la voluntad es buena, agradable y perfecta, pero el proceso antes de muchas veces es duro. Pero siempre es bueno, o sea, ¿a qué quiero llegar con esto? Es que muchas veces Dios nos puede prometer algo y esa promesa que creemos que tarda, porque por ejemplo, Dios nos prometió esto y por ejemplo el trabajo no lo obtuviste cuando tú creías que lo ibas a obtener y viene el quiebre emocional y duele, gente, duele, las emociones son súper fuertes, Dios nos ama igual en esas emociones, porque Dios nos asusta, Dios nos creó, amén, pero no quiere decir que va a ser fácil, no quiere decir que va a ser fácil creer en el Señor cuando todo es negro, sino que es bueno. Y sería lo ideal que cuando estemos pasando por la prueba nosotros nos acercáramos más al Señor. Es difícil. De hecho, el otro día tengo un estuche que está por ahí, creo que es ese morado, y lo tengo hace años, ¿ya? Y nunca había leído que tenía una frase. Y el mundo muchas veces te dice ver para creer, ¿no? Pero es loco como todo está al revés. Pero bueno, ese estuche lo tengo hace años. Y el otro día mi mamá me lo trajo porque había algo que necesitaba y yo se lo pedí a mi mamá. Le pedí una pinza y me trajo el estuche porque ya no usaba la pinza. Y veo afuera y dice la frase creer para ver. Y yo quedé plop, gente. Porque Dios tiene maneras muy sutiles muchas veces, pero fuertes de hablar con sus hijos. Siento que una de esas maneras es así, ¿no? Nos habla a través de mensajes que vemos de la nada. El otro día en la U vi un mantente firme y fue como, gracias Dios, porque igual cuesta mantenerse firme, porque cuesta, porque son tribulaciones muy duras, muy densas. Pero en realidad yo les puedo decir que tiene toda la razón ese estuche, esa frase que pude ver ahí, porque es eso, creer para ver, no ver para creer, porque si ese fuera nuestro lema, así por decirlo así, como no estaríamos acá, no caminaríamos a oscuras, pero eso nos invita a la fe. Cree para que veas. De hecho, Mateo sale como, por causa de tu fe sucederá. O sea, si nosotros somos conscientes de que Dios nos hizo una promesa y caminamos en base a esa promesa, disfrutándolo, y obviamente no es como que nosotros vamos a tirar por la borda, por decirlo así, nuestra vida de ahora, o sea, como nuestro... Por ejemplo, si Dios te prometió un matrimonio, un esposo, una esposa, hijos, no es como que si estás, por ejemplo, en tu adolescencia, no es como que porque te hizo esa promesa vas a dejar de servir al Señor en tu adolescencia. Pero vas a caminar de alguna forma con una base de que esa promesa se va a cumplir en algún momento, cuando sea el momento. Y es difícil, porque muchas veces queremos algo que no estamos listos tampoco. Y no lo sabemos, solamente lo queremos, porque las emociones son fuertes, el corazón es engañoso. A veces queremos una relación, pero cuando llega la persona, nos damos cuenta que no estamos listos para nada. Porque necesitamos al Señor, porque necesitamos sanar cosas que no teníamos idea de que estaban ahí todavía, y estaban. Entonces, crean, o sea, no dejen de creer porque algo no funcionó. No dejen de creer porque la promesa se está tardando. Nunca se tarda, es el tiempo de Dios. Es perfecto. Amén. Y es difícil, ¿ya? Porque hasta a mí me pasa que a veces Dios me dice algo, entonces yo quedo así como, wow, qué genial. Y por ejemplo, después pasa algo súper fuerte. No sé, por ejemplo, me alejo de alguien o alguien se aleja de mí, viceversa. Siempre puede pasar cualquier situación. Y uno queda así como, o esto del trabajo, es como, Dios te dijo que ibas a trabajar ahí. Tuviste una visión, por ejemplo, te lo dijo en un sueño, y te das cuenta que no quedaste a la primera. Y tú dices así como, Dios, ¿qué está pasando aquí? En esos casos, yo creo que es muy importante confiar en el Señor. Decir así como, ya, no quedé en este trabajo. Porque Dios, no es que Dios no me quiera ver feliz. De hecho, el otro día me pasó algo muy, muy bonito. O sea, es como bonito porque yo todo lo llevo a Dios. La gente de mi círculo sabe que soy así. Y reflejo mucho a Dios, trato de reflejarlo. Demasiado, ¿no? No por presión social, pero porque lo amo y lo quiero reflejar.
¿Qué pasa? Que el otro día mi gatito se había caído como una de estas Presto Barba, una rasuradora, como le llamen donde me estén viendo. Es súper internacional, pero bueno. Era como esto, estaba en el piso, se había caído. Y de repente yo veo a mi gatito, que estaba jugando con la Presto Barba. Y yo dije, me asusté porque dije, ¿se puede cortar? Y yo le saqué la Presto Barba. Y yo dije así como, ay, es que me da pena cuando le quito algo, porque él queda así como, ¿y dónde está algo? Lo que estaba jugando. Y claramente no era que yo no quería que él jugara, pero yo sabía que con lo que estaba jugando podía hacerse daño, ¿ya? Y después se lo reemplacé, le pasé como una tapita, algo para que no se lastimara. Pero no era que yo no quería que jugara, sino que no quería que se lastimara. ¿Y sabes lo que pensé? Que Dios es así con sus hijos. Dios nos quita cosas. O sea, Dios, estamos jugando feliz, no sé, estamos súper felices en nuestra vida y estamos, por ejemplo, hasta con una persona o estamos en un proyecto, estamos súper felices y de repente ese proyecto se va así, ¿ya? O esa persona se va de nuestra vida y nosotros quedamos así como... Pero Dios vio algo que nosotros no podíamos ver. Mi gatito no sabía que esa Presto Barba lo podía dañar. Literalmente le podía cortar la patita, le podía hacer algo, le podía causar una herida, dolor, pero no lo sabía. Y muchas veces nosotros somos así porque solamente vemos en nuestro propio entendimiento. Por eso se insta igual la Biblia como a no confíes en tu propio entendimiento, porque no sirve confiar. Por ejemplo, el propio entendimiento de mi gatito probablemente era estoy jugando, qué emoción. Y después como que llego yo y se lo quito y es como, él queda así como, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Pero solo yo vi que eso le podía hacer daño. Yo no quería que no jugara. Yo no quería que jugara en este momento de su vida y en general, obviamente, con algo que no se lastimara y que es mejor. Por ejemplo, es algo que, no sé, si le pasa una pelotita, por ejemplo, puede estar horas y horas jugando. ¿Cachai? Esa, por ejemplo, rasuradora nunca se iba a mover, por ejemplo, era como que él la estaba haciendo así. Pero una pelotita es más didáctica, le sirve más, y solo Dios sabe cuál es ese juego en nuestra vida, ¿no? Una vez escribí algo muy bonito, que era que la vida tenía niveles, ¿no? Y ahí yo no era cristiana, por ejemplo, pero me acuerdo que lo escribí cuando tenía como 13 años, y es muy bacán. Porque me acuerdo que yo decía así como, la vida tiene niveles, cada nivel es una prueba, que a veces la vemos imposible de pasar, pero en el momento en el que tú la pasas, tú aprendes de esa prueba y sigues en la siguiente, la siguiente, la siguiente, y así es la vida. Una vida que consta de niveles. Cuando nosotros reprobamos ese nivel, eso es lo que dije en una mente cuando era más pequeña, qué loco, adolescente. Dije así como que ahí es cuando nosotros aprendemos qué es lo que necesitamos para seguir al siguiente nivel y así. Pero esto es como la repetición del nivel muchas veces. Por ejemplo, si Dios ve que hay algo que necesitamos sanar, Él lo va a hacer posible. Porque todo, chicos, todo lo que Dios les dice, todo lo que Dios te lleva a hacer, es por algo. Nada es casualidad. Si conociste a alguien, no es casualidad. Si dejaste de hablar con alguien, no es casualidad. Aunque tú veas que, por ejemplo, es literal una acción que hace alguien y alguien, por ejemplo, se alejó de ti como una acción, no es casualidad. Aunque haya sido como una decisión de la persona, no es casualidad que Dios permita, porque Dios permite por libre albedrío, pero también Dios permite cosas que no estaban en su voluntad. Por ejemplo, si Dios une a dos personas, Dios las une para que no se separen. Pero, por ejemplo, si la persona o tú tomaste la decisión de alejarte, el propósito de Dios no termina ahí porque en primer lugar nunca debieron haberse alejado. Entonces como que las influencias del mundo son muy grandes. La gente va a venir con cosas, la gente va a venir con temas fuertes. En el sentido de temas fuertes me refiero así como a tratar de influenciarte para que tú no sigas a Dios, pero sigan a Dios. Porque les puedo decir que siendo una persona que provee muchas vías de escape de muchas cosas, eh, nunca tuve la felicidad y el gozo que tengo estando con Dios. Soy una persona ansiosa, me cuesta mucho no preocuparme por el mañana, pero es normal, estamos trabajando todas cosas. Pero no se frustren, no se ofusquen, esta palabra es como que no se encierren tampoco si Dios les prometió algo.
y no se cumplió donde ustedes querían o como ustedes querían, porque Dios cuando te promete algo, también te va a afinar, ¿no? O sea, ahí, por ejemplo, ya, tú le pides una relación y dices, ya, Dios, yo quiero una relación. Y Dios te dice como, bueno, a ver, vamos a ver cómo estamos nosotros, ¿no? Vamos a ver cómo está mi relación contigo, tu relación conmigo. Porque recuerden, tu pareja te tiene que amar, obviamente, pero tiene que amar más a Dios. Esto es duro, porque por ejemplo, igual a veces uno piensa, este pensamiento bastante egocentrista, igual es común, pero es como la persona, yo tengo que ser como su todo y eso es lo que uno piensa en el mundo, o sea, yo pensaba eso antes, pero en realidad, cuando una persona ama más a Dios, te va a honrar, te va a respetar, como ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Amén. Y con esto cierro, porque creo que es importante creer, crean para ver y confíen en Dios. Gracias por ver, mi gente. Que estén súper.